Noches, soy Gonzalo Prialé, es grato estar de vuelta. Vamos al tema. Con Castillo, el Estado fue capturado por familiares, partidarios y amigos, ansiosos de conseguir empleo sin estar calificados, y la meritocracia fue dejada completamente de lado. La gestión del Estado se hizo añicos. Con Dina Boluarte la tendencia se ha mantenido, y el gobierno está ahora en manos de grupos de congresistas que practican un furibundo populismo legislativo, en una alianza tácita con el Ejecutivo como subordinado. Esta noche veremos cómo en el marco de la corrupción, el desgobierno y la falta de respeto al Estado de Derecho, a las leyes y a los contratos, ponen en riesgo el futuro del país. Para analizar estos temas me acompañan en la mesa Fernando Sillonis, ingeniero economista y político, ex gobernador de Ica, Javier Bedoya, secretario general del Partido Popular Cristiano, PPC, y José Eliche, exministro del Interior y flamante director ejecutivo de Proética. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Comencemos. Fernando, una tecnocracia en el MEF, con peso decisorio predominante dentro del Ejecutivo, capaz de mantener a raya al Congreso, es cosa del pasado. ¿Qué ha ocurrido? Tú lo has dicho, ¿no? Es la corrupción, sobre todo agravada a raíz del gobierno de Pedro Castillo y seguido por el de Dina Boluarte, ¿no? El MEF era una institución que sí controlaba el tema presupuestal, el tema económico, haciendo una buena dupla con el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, pero eso se ha ido perdiendo, ¿no? Yo estoy convencido de que la moral o la inmoralidad percola, ¿no? Si la cabeza es corrupta, es mentirosa, es cínica, la inmoralidad, la corrupción, el cinismo y la mentira percola. Yo lo he vivido desde el gobierno regional de Ica y digamos el accionar del presidente de la República es muy determinante de cómo actúan los alcaldes y gobernadores regionales, ¿no? Entonces, si son mentirosos, como son, bueno, mentir está bien, ¿no? Si son coimeros, como han sido, y son, bueno, yo también quiero, ¿no? Dicen muchos. Entonces, el Perú se está malogrando en el ámbito moral y fundamentalmente por la inmoralidad de la cabeza, ¿no? Que son presidentes de la República, el sistema de justicia es probadamente corrupto y bueno, la gente se le salpica. El Congreso de la República tiene muchos elementos corruptos. En todo lo que estoy diciendo hay excepciones, ¿no? Pero lo que se ve es la corrupción y todo eso percola. Yo creo que el Perú se está malogrando en materia de moral, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo. José, ¿tú crees que la enorme desaprobación a la gestión de Dina Boluarte y del legislativo los impele a buscar popularidad a cualquier costo, haciendo estropicios con el equilibrio fiscal? ¿Y esto hubiera sucedido con cualquier gobierno impopular? O sea, en otras palabras, el populismo legislativo es una especie de fenómeno natural como el viento, los temblores, las mareas. En otro momento hubiese respondido sin lugar a dudas sí, pero ahora justamente tengo dudas, porque creo que no solamente es, digamos, el ánimo de favorecerse con la aprobación popular a través de legislación populista, sino que creo que además es una legislación, digamos, vamos a decir, fraguada, ¿no? Por sus propios intereses. Yo lo veo por lo menos en las reformas de orden político electoral que han aprobado, ¿no? Yo no estoy básicamente, por ejemplo, en contra de recuperar el Senado o la bicameralidad, pero creo que no era el momento. Y en las condiciones que se ha hecho, yo no estoy seguro que esto garantice una mejor performance de nuestro Parlamento en el futuro. Ni tampoco una cura para el populismo. No, bueno,
es que el problema no está en el Parlamento propiamente, ¿no? El problema está en el sistema político, en las organizaciones políticas y en la legislación sobre organizaciones políticas. Tenemos pues prácticamente, podemos decir una previsión, pero tenemos la amenaza de una cantidad gigantesca de organizaciones políticas y de candidatos para las próximas elecciones de 2026. Lo cierto es que el debate político en el Perú se ha reducido a un debate de adjetivos, no de programas. De idearios ya ni siquiera hablemos, pero ni siquiera de programas. Cuando se reclama, vamos a convocar, es necesario convocar una constituyente, y quienes convocan una constituyente no han presentado ningún solo artículo de la nueva constitución, o sea, no tienen la menor idea. Entonces no sé qué cosa pretenden, que la primera sesión de la Asamblea Constituyente sea una suerte de reunión para hacer lluvia de ideas. Es una locura, ¿no? Es decir, tenemos un grave problema ahí que no hemos resuelto, y yo creo que si se quería una reforma seria y verdaderamente responsable, debió ir ahí, donde está el problema. Pero no, estas cosas no creo que lo resuelvan. Javier, la ATU, Autoridad del Transporte Urbano para Lima Metropolitana y Callao, se ha convertido en una especie de cero a la izquierda, casi un apéndice del Congreso. Así tenemos, por ejemplo, se ha autorizado la circulación de vehículos de transporte público de hasta 35 años. El servicio de taxis independientes por aplicación se haría sin supervisión de la ATU. Y se aplazó otra muestra, se aplazó un año más el pintado de los taxis de amarillo. ¿Cuánto daño hace esta contrarreforma del transporte público? ¿Crees tú que esto daña la moral pública? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Vivimos en un país en el que finalmente los problemas se van pateando y no se toman decisiones. Es producto de la pobre clase política que tenemos. No hay una visión de país, hay una visión muy sesgada, hay muchos intereses de por medio en el Congreso y en distintos estamentos del Estado, donde finalmente responden a estos intereses particulares. Entonces, al final no se puede hacer absolutamente nada, siempre van prorrogando un año más distintas reformas que se tienen que hacer, pero cuando se tiene que tomar una decisión, digamos, que puede generar fuegos artificiales, ahí sí el Congreso está, digamos, en pie de lucha y en el lugar correcto, ¿no? Cuando se trata de regulación de pasajes aéreos, medicamentos, los mismos retiros de las AFPs, etcétera, etcétera, son cosas que vemos que no son buenas para la economía, no son buenas para el país, pero sin embargo el Congreso las aprueba, inclusive escuchando a las mismas autoridades técnicas que van al Congreso para que les pidan justamente su opinión técnica del tema y que no están de acuerdo, y a pesar de no estar de acuerdo, el Congreso toma decisiones antitécnicas y termina aprobando este tipo de reformas o modificaciones que lo único que genera es daño a la economía, genera inclusive más informalidad en el país en vez de formalidad, y no hay ningún criterio técnico, ¿no? Y por otro lado vemos pues que se aumentan los sueldos, o sea, hay un aumento salarial de congresistas, hay reformas laborales que encarecen justamente el tema de la formalidad, en fin, hay varias cosas que por ahí te puedo mencionar que han sido aprobadas por este Congreso de la República de manera populista, que no tienen ningún criterio técnico y que hoy en día finalmente nos va a traer las consecuencias a todos los peruanos. Bueno, es cierto, ¿no? Fernando, un fallo del Tribunal Constitucional dio paso el año pasado a que el Congreso tenga iniciativa de gasto, sin la previa aprobación del MEF, ignorando la prohibición expresa del artículo 79 de la Constitución. Estamos empezando a ver efectos. A esto se suma el incremento de remuneraciones por más de 10.000 millones de soles en el presupuesto de este año con la venia del MEF. Agrégale el endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y además, por si fuera poco, la reforma de pensiones recién aprobada ha sido cuestionada por el nuevo presidente del Consejo Fiscal, quien afirma que generaría un mayor déficit anual de 0.4% del producto el primer año y 1.1% del producto de mayor déficit anual a largo plazo. ¿Cómo parar esta farra fiscal? Bueno, no has dicho otro
factor de gasto incontrolable, que es la hiperburocratización del aparato estatal, ¿no? La contratación de militantes, amigos, familiares, parejas sentimentales, que todos los días lo vemos, ¿no? Yo sí creo que el Estado está lleno de plata, cada vez, no es que creo, yo he monitoreado ese proceso recaudatorio y es impresionante cómo ha incrementado la recaudación la SUNAT a lo largo de los últimos 25 años, incluso en años tan negativos como la pandemia. Si bien la recaudación bajó un poco, el gasto en burocracia aumentó, ¿no? Y nosotros, en mi empresa, nosotros distinguimos 4 burocracias de todas las demás. Las 4 burocracias que nosotros sí consideramos importantes y que merecen reconocimiento, incluso mejoras, es maestros. La segunda es médicos y enfermeras. La tercera es policías y militares, o sea, seguridad y defensa, y la cuarta es jueces y fiscales, o sea, justicia. Bueno, esas 4 burocracias no han merecido los mayores incrementos presupuestales, sino todo lo demás. Y todo lo demás son, pues, los amigos del presidente, la pareja sentimental del primer ministro, pero multiplicado por cientos de miles, ¿no? Y resulta que tenemos déficit fiscal, es una cosa increíble, ¿no? Aumento de la recaudación, pésimos servicios públicos, pero déficit fiscal. Realmente está desbocado el manejo del Estado en materia de burocracias, remuneraciones y gastos absolutamente sin sustento, cuando podríamos ser un país muy sólido desde el punto de vista fiscal, por el incremento de la recaudación, que podría crecer aún mucho más si es que se promovieran las inversiones. Entonces, es del mundo al revés, ¿no? Un país que aporta más tributos y genera déficit. Realmente es la ignorancia y, nuevamente, yo insisto, es la corrupción, ¿no? La corrupción que está metida en el Estado y que es capaz de producir esos desmadres, ¿no? Yo diría, si esto fuera una película, el título sería la captura del botín del Estado. Claro, eso es lo que ha sucedido en estos últimos años, y ¿saben qué es lo peor de todo? Que nos estamos acostumbrando. Eso sí que es serio. Javier, salgamos del tema de la farra fiscal y el populismo legislativo que tanto daño hace. Entremos a hablar de política y partidos políticos. ¿Tú a qué crees que se ha debido la pérdida de vigencia y seguidores de los partidos políticos nacionales? ¿Y crees que han sido víctimas o causantes de su situación actual? Yo creo que ambos, ¿no? El descrédito de los partidos políticos inicia con García I, que ya venían en declive, y Fujimori se encargó de destruir la institucionalidad, entre ellos los partidos políticos, ¿no? Y desde entonces los partidos políticos no han levantado cabeza. Nos hemos acostumbrado a seguir al caudillo, al candidato, a la persona y no seguir ideas. No seguimos partidos con ideas, sino seguimos al candidato que también habla, que tan bonito puede expresarse, que tan bien parecido es ella, etcétera, etcétera. Y no nos fijamos en lo fundamental, que es lo que proponen. Eso es fundamental. Y yo creo que a esto se le ha sumado finalmente, pues, el descrédito de determinados actores que han intervenido en política y que se han acostumbrado o han aumentado a que esto suceda. En la mañana se levanta alguien queriendo ser presidente, recolecta firmas y se presenta a la presidencia, recolecta candidatos de por acá, por allá al Congreso. Muerto el caudillo, muerto el partido. O llegado al Congreso, el partido se termina de alguna manera atomizando, diseminando, formando bancadas. ¿Qué es lo que ha pasado con este Congreso y qué ha pasado con el anterior? En consecuencia, hay que tomar acciones muy concretas para fortalecer los partidos políticos. Yo concretamente te diría... ¿Pero cómo? ¿Desde fuera o desde dentro? Desde dentro y desde afuera, ¿no? Yo creo que los partidos tienen que tener una idea, seguir una idea, no una persona. Los partidos no pueden tener dueños. Los partidos tienen que seguir una doctrina o una ideología, pero tienen que seguir una idea.
La gente tiene que identificar qué es lo que representa ese partido. Creo que en el caso del PPC, a quien yo represento, la gente sabe qué es lo que piensa el PPC y quiénes representa el PPC. Creo que en eso no hay duda, porque toda la vida nos hemos caracterizado de seguir una idea y defendemos principios y valores que son inamovibles. Pero también hay que hacer reformas desde afuera. Yo soy, por ejemplo, partidario que hay que eliminar el voto preferencial y los partidos tienen que presentar una lista cerrada y bloqueada, tanto a la Cámara de Diputados y senadores. Y así el partido se hace responsable de la gente que lleva, porque los pone en ese orden, pone a sus mejores cuadros en los primeros puestos y se hace responsable. Otro punto que yo creo que debe pasar, por ejemplo, es que la curul le pertenece al partido y no al congresista. Y si el congresista o la persona que representa, digamos, esa curul se aparta del partido o de la bancada por N razones, se va del Congreso y entra en el accesitario. Salvo que el mismo partido se aparte de su línea ideológica doctrinaria o del plan de gobierno por el cual finalmente el congresista postuló. Pero si el congresista se va por intereses, ese congresista debe salir del Congreso y entrar en el accesitario, ¿no? Yo creo que otro punto en particular y fundamental, que si quiero lo desarrollamos más adelante, es las alianzas. Hay que incentivar la fusión y las lo alianzas. vemos en los siguientes bloques. Pepe, ¿tú crees que se debiera reconsiderar la eliminación de los movimientos regionales? ¿Ha sido un error? Y otra cosa, los movimientos regionales tenían facilidades y competían deslealmente con los partidos políticos nacionales. Me da la impresión que sí. Yo soy contrario a lo que piensa, creo, la mayoría. Hace muchos años, desde hace muchos años yo opino, ¿no?, que los partidos debían ser principalmente nacionales, ¿no?, para las necesidades políticas del país, ¿no? Y bueno, pero también no quisiera dejar de comentar lo que ha dicho Javier, porque yo lo acabo de conocer a Javier, pero parece que nos hubiésemos tomado muchos cafés, porque lo que él acaba de decir más o menos yo lo he dicho o lo he venido diciendo en los últimos meses, ¿no? Yo creo que de eso se trata, ¿no? Y él opina que sería bueno eliminar el voto preferencial justamente para fortalecer los partidos, ¿no?, y para que, digamos, haya una disciplina que a su vez se refleje, por ejemplo, en el Parlamento. No hay quien discipline a los congresistas ahora fraccionados en 13 partes, en 13 grupos, que además están pegaditos con babas porque no comparten ideas ni programas comunes, ¿no? Pero además ha dicho otra cosa muy importante, ¿no? La curul debería ser del partido, no de cada uno, no de los individuos que el partido lleva. ¿Eso rige en algunos países? Por ¿En la mayoría? Sí. No sé si en la mayoría en este momento, ¿no? Pero yo recuerdo que tuve hace muchos años una conversación con un constituyente del 77-78 en España, un famoso constituyente que ya falleció, y yo le pregunté, yo estaba muy joven, le pregunté, ¿y qué hicieron acá con el tema de los partidos? Bueno, metimos una legislación pues que le daba todo a los partidos, todo el poder a los partidos. Es más, me dijo, él en ese momento era miembro del Senado. Me dijo, yo por ejemplo, en el caso mío, yo no sé cuánto es mi sueldo, porque el Congreso de los Diputados, en este caso el Senado, le entrega el recurso al grupo parlamentario y el grupo paga y descuenta a los que no van a las comisiones, a los que no cumplen con sus deberes partidarios en el Congreso. Bueno, algo así. Y además los partidos deben hacerse responsables de lo que llevan al Congreso. Y yo fui más radical en una opinión que di hace un tiempo, que no solamente debe salir el que se va del grupo porque es expulsado, porque renuncia, sino que debe entrar el congresista del siguiente partido político, para que el partido pierda. El partido tiene que perder. La gente tiene que sentir que va a perder algo, para que elija bien, para que seleccionen bien a sus candidatos, ¿no? Si eso es lo que pienso. Suena lógico, pero difícil de implementar en un país difícil, como el que estamos viviendo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Fernando, la fragmentación política es enorme y tal como van las inscripciones de los partidos, se anticipan decenas de candidatos presidenciales y miles de candidaturas al Congreso. ¿Tú crees posible que se estructuren alianzas? Y se debiera incentivar las alianzas eliminando el 1% adicional en la valla por cada partido que se sume a otros. La respuesta es sí, yo estoy de acuerdo en la formación de alianzas y sobre todo porque hay, como tú has dicho, decenas de candidatos. Yo creo que ir con decenas de candidatos, 20, 30 o 40,
es una falta de respeto a la ciudadanía y al electorado peruano. Eso está mal, por principio, en esencia, repito, es una falta de respeto. Eso denota desintegración, afán de protagonismo, egoísmo, mezquindad. Eso le hace mucho daño al Perú y quizás deberíamos de investigar, ¿no?, de escarbar por qué estamos llegando a esto, ¿no? Y tiene que haber una mente perniciosa, oscura, que esté buscando esto, ¿no? ¿Por qué castigar las alianzas con la elevación del mínimo de votación? Eso va en contra de la alianza. Las autoridades tendrían que estar yendo a favor de las alianzas, o sea, premiando las alianzas o manteniendo la valla o incluso bajándola. Ahí donde haya una alianza, pues facilitar aún más las cosas, pero no. Lo que yo es electorales y muchos líderes de estos partidos numerosos, lo que quieren es la desintegración partidaria, para que ocurra que un partido con 10% de elección en primera vuelta pueda terminar siendo gobernante del país. A mí me parece una locura, pero más que locura es una trama, es un propósito pernicioso y que muchos pseudo candidatos no están asumiendo como le corresponde, y muy peligroso, suicida, ¿no? Yo creo que es suicida ir con decenas de candidatos, y repito, faltándole el respeto a la población, ¿no? Sí, la verdad que a mí me llama la atención, pero la reforma política del 2019 ha dejado una herencia muy pesada. Por ejemplo, bajó la valla para inscribir nuevos partidos a 20 y tantos mil firmantes, y ahora hay 40 y tantos partidos en la escena y otros tantos esperando. Y por otro lado ha establecido criterios que no se pueden cumplir, y al final el país se ha quedado en una situación donde estamos en alto riesgo cada vez que hay elecciones, y eso es muy preocupante. Tú hablas de una especie de trama detrás de esto, pero de repente es la consecuencia de una reforma mal concebida. Javier, hace varias gestiones presidenciales que los presidentes gobiernan sin mayoría propia, ni con aliados en el Congreso. Y ha habido y hay casos en que ni siquiera tienen bancada propia. Habría una manera, has explicado algo antes, pero por favor abunda un poco. Sí. ¿Habría manera de dar oportunidad a un mejor equilibrio de poderes con alguna regla electoral nueva? Yo creo que tiene que darse un conjunto de cosas como las que he mencionado, de tal forma que haya una solidez primero del partido político o dentro de la alianza que se pueda formar, que lleve a un candidato o a un presidente de la República. Tiene que haber una cohesión, tiene que parar este tema de transfugismo, y como te he dicho, creo que lo mejor es eliminar el voto preferencial, que la curul sea del partido, fomentar, como bien dice Fernando, las alianzas y no desincentivarlas, dejar, si quiere, 5%, pero que se unan todos los partidos que sean afines. De esa manera tú empiezas a nuclear a todos los movimientos y partidos que son afines en un solo movimiento, que llevan a un presidente de la República y le dan una estabilidad. De repente no llegan a tener una bancada mayoritaria, como fue en el caso del APRA en el año 2006 o como fue el caso de Humala, pero lo cierto es que por lo menos tienes un gran número de congresistas, y de ahí ya viene pues la pericia política, ¿no? Los operadores de cada uno de estos partidos, sobre todo los partidos de gobierno, que tienen que sentarse y consensuar con las demás fuerzas políticas para sacar adelante proyectos de ley. Tampoco creamos que tengamos que tener la mayoría y simplemente levantar la mano para que se haga todo lo que el presidente quiere. Hay que buscar entendimientos, y el Parlamento es eso, hablar, conversar, entenderse. Y si tienes una bancada importante, tienes la posibilidad de buscar por ahí unos votos de otras bancadas que te apoyen en determinados temas. Y así yo lo he visto en los años pasados, cuando el APRA fue gobierno, el humanismo fue gobierno,
y en ese entonces el PPC tenía una bancada, se buscaba a los voceros de la bancada del PPC y a los integrantes de la bancada para que apoyaran determinados proyectos de ley que el Ejecutivo quería pasar. Y si eran proyectos de ley válidos y viables para el bien del país, se votaba con el gobierno. Eso no quiere decir que seas parte del gobierno, sino que apoyas lo bueno y lo que consideres que no es bueno no lo apoyas. Pero también necesitas pues operadores, gente que finalmente esté articulando dentro del Congreso para que esto sea posible. Otra cuestión que puede suceder también si es que no se tiene el apoyo del Parlamento y hay un constante bloqueo por parte del mismo al Ejecutivo, como lo vimos en el año 2016, es la cuestión de confianza. Hay mecanismos en la Constitución para que finalmente el presidente de la República ponga en cuestión de confianza distintos temas sectoriales. Y si no le dan el voto de confianza, cae el gabinete, y si cae el segundo gabinete, se disuelve el Congreso. O sea, la Constitución prevé mecanismos para que finalmente el Ejecutivo tenga la posibilidad o la viabilidad de poder llevar a cabo distintas reformas y gestiones. Yo encuentro irónico tu comentario de se necesita pues operadores con pericia para que dentro del Congreso se logren acuerdos que permitan sacar al país adelante, que ese es el objetivo de todos. Pero ¿tú sabes qué pasa, Javier y Pepe y Fernando? Yo lo que veo es un Congreso lleno de gente sin ninguna pericia. Exacto. Y sin ningún escrúpulo, que han capturado el poder y están gobernando. Permítame que te interrumpa, Gonzalo. Justamente es una ironía brutal. Ese es el problema, pues, porque cuando se elimina la reelección, todos estos parlamentarios que eran muy experimentados, que tenían ese conocimiento, producto de muchos años en el Congreso, sabían cómo hacer las cosas, sabían cómo operar, conversar. Pero hoy en día tenemos un parlamento de novatos, de gente nueva, que no tiene esa experiencia y ese partido. Probablemente lo esté agarrando ahora, pero al eliminar la reelección, eliminaste también esa posibilidad de buscar entendimientos. Entonces lo que ves hoy en día es, como bien dice José, el menudeo del día, o sea, temas de coyuntura, peleas y broncas del día a día, y no hay cosas de fondo. Pepe, tras la reforma política del 2019, los partidos políticos que superasen la valla electoral quedaron limitados a recibir únicamente financiamiento del Estado. Y se prohibió los aportes privados a las campañas electorales. ¿Qué consecuencias trajo esto? Y ¿sería conveniente volver a legalizar los aportes privados y con qué requisitos? Yo creo que sí. Yo participé en un programa de apoyo a parlamentarios que debieron pasar un riguroso examen para recibir aporte del sector privado. Bueno, y fuimos investigados por todo el mundo, ¿no? Ministerio Público, la OMPE, yo por la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, la Comisión de Ética del Congreso, y nadie nos encontró nada porque no habíamos hecho nada ilegal, todo fue dentro del marco de la ley. Yo creo, no por aquel programa, ¿no? Pero si eso se hubiese conservado hasta ahora y mejorado, y de manera transparente, las cosas hubiesen ido bastante mejor, ¿no? Porque está probado que, por ejemplo, con ese programa nosotros jamás gestionamos, o ninguno de los parlamentarios que fueron beneficiados con ese programa, que no se les entregaba dinero, si no se les pagaba la publicidad electoral, ninguno, jamás promovió o apoyó una ley que tenga que ver con alguien vinculado con la asociación. Eran de Nunca diversos jamás. Partidos. Claro, además era rigurosísimo, era una cosa, los elegían finalmente 5 rectores y ex rectores de las más prestigiosas universidades del país de manera totalmente autónoma, ¿no? Y bajo reglas que estaban, y hasta ahora siguen publicadas en la página web de la institución, ¿no? Con reglas que ya se habían, digamos, adelantado. ¿Y sobre requisitos para volver a legalizar los aportes privados? ¿Perdón? Requisitos para volver a legalizar los aportes. Bueno, para eso privados. solamente se necesita una modificación de una ley, ¿no? O sea, no es nada más que eso. Sí, pero lo que pasa es ¿Cómo que asegurar la transparencia? Simplemente es transparente, todo se publica, ¿no? Ahora todo está bancarizado, es difícil ocultar dinero o recursos, más todavía, ¿no? Y simplemente tienes que ser absolutamente transparente, no puedes ocultar nada y ya está. Ok, bueno. Fernando, se habla mucho de las trabas y de la tramitología, pero ¿cuánto afecta a las inversiones, la falta de autoridad, el desgobierno y la falta de respeto al Estado de Derecho y los contratos? Bueno, la tramitología es una traba y la falta de autoridad también, ¿no? Aquellos Pero gobernadores... digamos, la falta de
La tramitología afecta las inversiones en marcha, pero los otros componentes afectan las inversiones en marcha y las que podrían venir, ¿no? Bueno, yo tengo siempre la experiencia de haber vivido un caso exitosísimo de inversión minera en Marcona, en Ica, como fue el proyecto Mina Justa, que es una réplica del proyecto de Tía María, ¿no? Y en nuestra gestión, lo único que tuvimos que hacer es bienvenir la inversión privada en minería en Ica. Bienvenidos, tienen nuestro respaldo, porque el gobernador regional no tiene ninguna autoridad sobre las inversiones de determinada dimensión. Ica acogió la inversión, Arequipa la repudió. Ica salió, Arequipa hasta el día de hoy seguimos esperando a Tía María, ¿no? Es muy importante, mucho más de lo que uno se imagina, la palabrita, ¿eres bienvenido o ándate?, ¿no? Arequipa lo echó, Ica lo acogió, Ica hoy día está usufructuando de una mina estupenda, miles de puestos de trabajo. Por supuesto, el Instituto Superior Tecnológico de Marcona es el mejor de Sudamérica, lo hizo la empresa Minsur, a través de obras por impuestos, y todos contentos. Y en el Valle del Tambo seguimos llorando la falta de inversión, el desempleo, la pobreza y la precariedad. Realmente es mucho más importante de lo que uno se imagina, lo que una autoridad, puede ser un alcalde, puede ser un gobernador, con mayor razón un ministro, y lo peor de lo peor es cuando el presidente, tipo Vizcarra, entra a un recinto privado y le dice, no se preocupen, yo me voy a tirar abajo el proyecto, ¿no? O sea, ya cuando el presidente es el boicoteador, ya nada sale, ¿no? Entonces es muy importante lo que digan las autoridades para promover las inversiones. Válida la pregunta, claro. De acuerdo. José, ¿tú recuerdas episodios o épocas de mayor corrupción que la actual? ¿Y por qué seguimos batiendo récords cada día? Bueno, es diferente, pero yo pienso que se están refinando, ¿no? Y se están convirtiendo o sea, y esto es cada vez más sofisticado. La corrupción ha atravesado todo el sistema político, ¿no? Tenemos organizaciones criminales que siguen creciendo y asentándose, y además, creo yo, han penetrado el ámbito político. Lo cierto es que en el último índice de transparencia internacional, que es de percepción ciertamente, pero de todas maneras es importante, el Perú sigue cayendo de manera dramática. Cada vez está peor, ¿no? Ha caído 5 puestos, está desde 180 países, está en el puesto 122, o sea, cuanto más cerca al 180 está peor. Entonces, y el Perú es un país que ha hecho todas sus tareas en materia de corrupción, ha firmado todos los convenios que tenía que firmar, tiene oficina de integridad, tiene comisión de anticorrupción, y etcétera, y desde la sociedad civil también hay una serie de organizaciones. En la legislación electoral se puso una serie de requisitos para evitar que cualquiera, digamos, que pudiera estar relacionado con temas de corrupción o delitos entre al Congreso, pero igual han entrado. Entonces, algo estamos haciendo mal. Yo creo que hemos perdido, ¿no? Digamos, el centro del problema. O sea, ¿no? el problema, ya creo que a estas alturas de nuestra historia tenemos que reconocerlo. Está acá, ¿no? Nosotros admitimos, no rechazamos abiertamente la corrupción, y hay que convencer a la población que en condiciones distintas, ¿no? Sin corrupción o con un mínimo de corrupción, pues todos podríamos vivir mejor. Empresas, personas, individuos, familias y todos quienes vivimos en este país. Eso es, ¿no? Por eso yo comentaba hace un momento el efecto moral que tiene esta contrarreforma del transporte público, por todo lo que significa, ¿no? Bueno, esas contrarreformas también la tienen vida que ver... diaria de la gente en medio de tanta criollada y tanta informalidad. No, y ahí hay un concepto que debíamos introducir y debatir en el ambiente político, que es la seguridad jurídica. No solamente como la seguridad en el sentido de cómo actúa el Poder Judicial, el Ministerio Público, que también es parte de eso, ¿no? Es decir, seguridad jurídica puede entenderse en el sentido de que yo quiero sentirme protegido por el derecho, pero también quiero que el derecho, ¿no?, me proteja y además me respete. O sea, que vea mis tiempos, mis proyecciones. El tiempo de los burócratas, ¿no?, como ha señalado, no es el mismo que el de las empresas. Las empresas tienen otro tipo de compromisos, planeamientos y demás. Y el burócrata parece que tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y además, ¿no?, el Estado
está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio del Estado. Y eso tienen que entenderlo las autoridades y toda la burocracia. Si no, este país pues no va a funcionar, ¿no? La solución está en nosotros, tenemos que reaccionar. Como ha reaccionado el Colegio de Abogados, ¿no? Por fin, con su decano. Dijeron, ya basta. No nos sentimos bien los abogados como nos están tratando. Así que a partir de ahora, señores jueces y fiscales, nos van a tratar como dice la ley. Y lo vamos a exigir. Fuerte ha sido las declaraciones, además con toda su junta directiva del decano del Colegio de Abogados de Lima, después de años, ¿no? Sí. Bueno, Javier, en medio de la debilidad del Ejecutivo y con la política económica abandonada a su suerte, es de esperar un continuo deterioro del país con bajo crecimiento. ¿Crees que debemos resignarnos a esta situación hasta el 2026? No es resignarnos, yo creo que finalmente es lo que constitucionalmente toca. Y si bien este gobierno es inepto, hay muchos vicios de corrupción, no está haciendo nada para reactivar la economía, no está haciendo nada para mejorar el tema de seguridad ciudadana, que va atado además al tema de economía, porque el que quiere emprender, no puede emprender, no puede abrir su negocio porque le piden un cupo. En consecuencia no puede hacer negocio. Entonces, si no atacamos por lo menos esos dos temas, independientemente del tema de salud y educación, que también son fundamentales, pero más a largo plazo, el país no va a salir de este atolladero. Ya venimos o entramos un año preelectoral, va a ser complicado cualquier intento de vacancia, además ya han presentado varios, no han pasado, porque yo creo que este Parlamento también tiene un instinto de supervivencia y están convencidos de cobrar la gratificación de julio de 26, sea como sea. Y creo que no van a tocar a Dina Boluarte y Dina Boluarte no va a renunciar. Hay una especie de acuerdo tácito entre el Ejecutivo y el Legislativo en que no se tocan, ¿no? A mí me sorprende muchísimo la reacción, por ejemplo, del Congreso frente a lo que ha pasado con el aeropuerto. En cualquier otro Congreso, en cualquier otra época, ese ministro estaba citado inmediatamente, evidentemente hay plazos, y ya se ha interpelado. Y por las respuestas que vengo escuchando, pero por los medios de comunicación, ese ministro ya hubiera sido censurado y se hubiera ido a su casa. Pero veo que lo citaron a la Comisión de Protección al Consumidor y creo que lo han citado al ministro con otros 4 ministros. Entonces, no hay una voluntad de fiscalización fuerte de este Congreso frente al Ejecutivo. Creo que hay un acuerdo tácito de sobrevivir los dos hasta el 2026 y creo que no va a haber cambios. Sí, pues la semana pasada vimos varias interpelaciones que son un poco graciosas porque los escaños todos vacíos. No están ni siquiera los que han formulado preguntas. ¿Tú cómo ves esto mismo, José? ¿Debemos resignarnos hasta el 2026? No. Yo creo que hay que seguir dando la lucha, ¿no? Con las ideas, a ver si logramos algo, porque por lo menos que reaccione la ciudadanía. Yo no estoy hablando de levantar a la gente y sacarla a la calle, ¿no? O hacer una revolución no sé de qué tipo, no. Pero la gente tiene que entender que el poder está en la gente y acá en el Perú, las peruanas y los peruanos lo que quieren hacer es trabajar, quieren tranquilidad, igual las empresas, los burócratas, reitero, tienen que entender que ellos están al servicio de las personas y de las personas naturales y de las personas jurídicas, y a las empresas si quieren, ¿no es cierto? Que son las que pagan la fiesta. El dinero no fluye, digamos, de la nada, ¿no? Sino lo generan mayormente las empresas con sus actividades, y eso debemos entenderlo. O sea, entonces el Estado y el burócrata y todas las autoridades tienen que atender también los intereses de las empresas. No estoy hablando de intereses pues, particulares, ese tipo de cosas, sino que hay sectores, ¿no? en la economía que tienen que ser atendidos según sus circunstancias, entendiéndolas y además siendo previsores sobre los efectos de las decisiones desde el Estado y más aún de la normatividad, ¿no? Que lo que tenemos ahora es una crisis que arrastramos de seguridad jurídica o de inseguridad jurídica, porque no se sabe qué cosa va a salir mañana del Congreso. Por ejemplo, ahora tienen una agenda como de 80 temas. Algunos afectan a diversos sectores de la población, algunos parece que los han encarpetado, pero de repente los sacan hasta el último día de las legislaturas que la han extendido, que también es una mala costumbre. Entonces, eso es lo que hay que de una vez erradicar en nuestro país, ¿no? O sea, hacerle entender a la gente que realmente la solución la tenemos nosotros, ¿no? Bueno. Y bueno, antes de terminar ese bloque, pero recuerden que la semana pasada
se aprobó una rebaja del IGB para las peluquerías a 10%. Sí. Esa es una señal, pues, brutalmente mala, en el sentido más perverso posible, como que se puede perforar el sistema de equilibrio del modelo económico, y lo están haciendo ante nuestra santa paciencia. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. La corrupción y recuperar la viabilidad del país. Bueno, yo creo que sí se puede, digamos es complejo, pero hay que ir un poco al corazón y a la mente de la gente, ¿no? Y convencerlos de que realmente podemos vivir en un país mejor si es que reducimos drásticamente los niveles de corrupción. Y eso es para todos, ¿no? Incluye a quienes hacen empresas, a las familias, etcétera, etcétera. Nadie le debe dar un sol a ningún funcionario, nada. Absolutamente, ¿no? Y digamos, y los funcionarios deben saber, bueno, que van a ser severamente sancionados y si es que incurren en actos de corrupción. Pero también, por otro lado, hay que activar, porque están casi inactivas, las oficinas públicas que tienen cierta autonomía, sin ser realmente autónomas, que se encargan de los temas de integridad y política anticorrupción. Y, digamos, coordinar a todas las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en el caso de Proética, que yo represento ahora, está, digamos, es el capítulo nacional de Transparencia Internacional, que tiene unas metodologías aplicadas con éxito en muchos países que han desarrollado ahí y han tenido en muchos aspectos bastante éxito. Entonces, eso hay que hacerlo ya ahora mismo, ¿no? Y bueno, y cumplir las tareas en las que nos hemos comprometido, porque tenemos muchos compromisos, ¿no? Tenemos un compromiso con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tenemos la Convención Americana, ¿no? Tenemos un plan nacional anticorrupción que realmente es bien bonito, ¿no? Pero no se está desarrollando. Está muy bien hecho, pero no se está desarrollando, ¿no? Trabajar realmente sobre las cosas que debemos trabajar, pero sobre todo, creo yo, como en la política en general, hay que convencer a la gente que necesitamos, desde los niños, desde las familias, cambiar estas costumbres, estas malas costumbres que tenemos de querer arreglar los problemas o hacer nuestros trámites coimeando, pagándole a los funcionarios para que nos favorezcan de manera especial, ¿no? Y poniéndonos en un pie de diferencia con el resto. Eso es lo que hay que hacer. Fernando, hasta antes de la pandemia, la pobreza estaba alrededor de 20% y había descendido casi 40% desde el 2004. Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de turno dinamitaron los pilares del modelo y se trató de imponer incluso una nueva constitución refundacional, sin lograrlo felizmente. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué no se discuten más bien mejoras al modelo para retomar el rumbo al crecimiento y dejar atrás la pobreza? Bueno, tú dirás que esto es disco rayado, ¿no? Pero nuevamente es la corrupción. Yo lo que quiero advertir es que la población en términos generales pierde, se ha empobrecido, pero hay unos cuantos ganadores, ¿no?, de estos procesos caóticos. El caso más emblemático es el de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Como la cúpula de Hugo Chávez y Maduro son multimillonarios, ¿no? Lo de Cuba también se sabe, ¿no? La familia de Fidel Castro y los dirigentes cubanos. En Argentina, ¿no? Cristina Kirchner y su gente. Es evidente que alguien gana con el caos y con la corrupción, ¿no? Ponte a pensar, el narcotráfico tiene que estar celebrando todo esto, ¿no? Cuando el aparato estatal se malogra, el narcotráfico camina pues sobre alfombra roja, ¿no? La minería y la tala ilegal, esto es perfecto para ellos. Y por supuesto la política además corrupta. Financian campañas. Claro, claro. Repito, esto es música para sus oídos, ¿no? Entonces, cuidado con diagnosticar la situación del Perú con que toda la población está siendo maltratada y una élite estatal corrupta está engañando a todos. Cuidado, en el Perú hay una población muy numerosa que también está lucrando con el caos y con el empobrecimiento.
El narcotráfico es uno de ellos, repito, la minería y la tala ilegal y toda la economía ilegal está celebrando este caos, y la política corrupta. Los corruptos están ganando con este caos. Entonces, no son pocos los que ganan, eso quiero advertir. Sin embargo, yo estoy convencido de que somos más los que estamos perdiendo, y por eso confío tanto en la ciudadanía, como Pepe propone, de tomar conciencia de la dramática situación que nos está tocando vivir y contrarrestar la corrupción desde la ciudadanía. La prensa tiene que jugar un rol muy importante, porque del Estado es muy poco lo que podemos esperar, ¿no? Porque está tomado por la corrupción. El Estado es parte de la corrupción. Javier, una pregunta para posicionarnos mejor. ¿Tú crees que este gobierno es de derecha? No, es difícil saber qué cosa es este gobierno exactamente, la verdad no te podría decir. Hay que entender que Dina Boluarte es la suplente de Pedro Castillo, no esperemos tampoco mucho de ella, a pesar de que por lo menos ha tenido una mayor amplitud que Pedro Castillo, y tiene mejores cuadros ministros que tenía Pedro Castillo, si sean excelentes, pero no se ve todavía esa eficacia en la ejecución del aparato público, y no se ven los resultados, ni siquiera indicios de que esto esté comenzando, como por ejemplo la reactivación económica o atacar determinados temas como el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Es un gobierno que respeta de alguna manera el modelo económico, no ha ido en contra de ellos, por lo menos en ese sentido eso genera tranquilidad en algunos inversionistas, pero tampoco se están dando las herramientas ni los elementos para que el país o la gente vuelva a creer en el país y vuelva a invertir en el país. Y creo que eso no va a pasar en este gobierno, creo que la gente va a esperar el siguiente gobierno. El próximo año viene el Cuco, probablemente algún candidato de izquierda, con lo cual el Perú se va a paralizar probablemente el 25, y esto va a decantar finalmente en el 26 en función del gobierno que tengamos. Por eso yo invoco a la población que se una en torno a una candidatura que sea viable, que le dé paz y tranquilidad al país. No podemos estar experimentando, ni votando, ni pensando por quién votar en la cola de la elección. Tenemos que ver finalmente qué es lo que propone cada uno y qué es lo mejor para el país. Eso es lo que yo le invoco a la ciudadanía, que se involucre más en lo que el candidato o la candidata proponen, que lo que finalmente les pueda decir o mentir. Porque ya hemos visto lo que ha pasado con Pedro Castillo, un presidente elegido con 15%, con una bancada reducida, tenemos el Congreso que tenemos, eso no puede pasar, ¿no? Y por eso dentro del PPC nosotros estamos impulsando justamente un frente de partidos afines con una sola candidatura presidencial y una sola lista al Congreso, de tal forma que no se atomice el voto nuevamente de ese espacio político que ocupa el Partido Popular Cristiano. Y yo espero finalmente que esto llegue a buen puerto, que las conversaciones con distintas agrupaciones sean finalmente consolidadas, concretadas, y podamos tener o darle una opción al país para el 26. Esa es la responsabilidad, por lo menos que como partido, nosotros vamos a tener frente al país. Bueno, y yo comentaba esto de si el gobierno actual es de derecha, porque algunos a nivel popular sueltan esta idea de que este gobierno es de derecha, así que imagínense si elegimos a otro gobierno de derecha o de centro derecha en la elección próxima. Eso confunde a la gente. Y ya que hablamos del tema de alianzas necesarias, Fernando, ¿qué opinas de esta alianza que parece que se está cocinando detrás de Antauro Humala? Bueno, una nota previa con respecto a la inconveniencia de derechizar o izquierdizar la discusión, ¿no? Porque es de derecha o es de izquierda, dime más detalles, ¿no? ¿Es corrupto o es íntegro? Yo creo que ahí es más fácil la respuesta, ¿no? ¿La presidenta Boluarte mintió con respecto a los relojes o dijo la verdad? Eso es mucho más fácil de contestar a que si es de derecha o si es de izquierda, ¿no? ¿Es estatista o es pro mercado, ¿no? ¿Es de simplificación administrativa o es de burocratización de los permisos? Esas respuestas son mucho más fáciles y yo sugiero ir por ese tipo de preguntas. Y la segunda pregunta que me dijiste... La alianza que parece que se está armando detrás de Antauro. Bueno, que les vaya
que se junten, ¿no? Dios los cría y ellos se juntan. En realidad tiene coherencia, ¿no? Partidos afines. Yo sí creo que son afines. Antauro y Verónica Mendoza y el ex ministro, no me recuerdo su nombre, de Pedro Castillo, son afines. Son afines. Ellos piensan parecido. Ellos son súper estatistas, ellos son anti-inversión privada, son muy corruptos. Que vayan juntos. A mí me parece bien que vayan juntos. Lo que está muy mal es que partidos afines de línea democrática, de libre mercado, de respeto a la propiedad privada y a la dignidad de las personas, vayan atomizados. Eso es lo que me parece peor. A mí me parece bien que los partidos estatistas, radicales, corruptos vayan juntos, pero lo que me parece muy mal es que los demás no vayamos juntos, ¿no? Bueno, estamos ya en la parte final del programa y le pediría a cada uno de ustedes que alrededor de un minuto o algo más nos digan sus palabras finales. José. Sí, bueno, y a mí me interesa decir, bueno, yo también pienso, ¿no? Ni derechas ni izquierdas, ¿no? Sino qué tal eres gobernando. Y por otro lado, creo que lo que nos salvaría, el escenario ideal es el que ha propuesto, mencionado Javier, ¿no? Ese frente, esa alianza, ¿no? De partidos democráticos con las características que le ha puesto Fernando, ¿no? Que crean en la libertad, para empezar, libertad por todos lados, ¿no? La promoción de la empresa privada, en fin, no me gusta a mí hablar del mercado y esas cosas, ¿no? De frente capitalismo, o sea, no sé por qué le tenemos tanto miedo a la palabra, eso es. Y por otro lado, bueno, que nos pueda prometer pues autoridades transparentes, honestas, a la vez que eficientes, ¿no? Que hagan un buen trabajo gubernamental, y eso es básicamente cuestión de programa y equipo. Si tú tienes un programa claro y tienes un buen equipo, bueno, tienes casi garantizado el tema. Eso es. Javier. Sí, yo le pediría a la población que mantenga la serenidad, que tenga confianza y que también sea responsable, ¿no? En el voto. Creo que eso es fundamental. Creo que los que estamos metidos en política o representamos algún partido político, por lo pronto en el PPC vamos a hacer todo el esfuerzo posible para presentar lo mejor posible en las elecciones de 2026, me refiero a cuadros en cuanto a candidaturas presidenciales y listas al Congreso. En el PPC estamos convencidos de que tenemos que hacer esto en conjunto con otros partidos que piensan similar al PPC. No todos pensamos igual, pero pensamos que piensan similar. Y yo creo que sí hay una pequeña esperanza por ahí, al final del túnel hay una luz que le dará esta tranquilidad y serenidad que necesita el país después de 10 años, porque de 2016 venimos en estos exabruptos, con 7 presidentes y un desastroso finalmente por venir por el país, pero estoy seguro y confiado de que esto se va a solucionar y le vamos a dar una opción al país. Ya depende finalmente de cada persona de saber por quién vota y que no le gane finalmente el corazón, sino que vote por ideas, por programas, por lo que se propone, no por lo que le vayan a contar, no por el canto de sirena, sino por las cosas que sean viablemente posibles. Y hemos vivido muchas aventuras políticas en este país, no volvamos a repetir lo mismo. Yo solamente les pido eso, responsabilidad y tranquilidad y confianza. Fernando, por favor. Bueno, las posibilidades de resurgir y alcanzar el progreso y desarrollo y el bienestar son inmejorables, ¿no? El entorno macroeconómico en el tema de los precios de los minerales, la situación de la agroindustria, exportadora sobre todo, pero también la del café y el cacao, la amazónica. El año pesquero viene estupendo. Si simplificásemos los trámites para propiciar el proceso de inversión, se podría desarrollar una vorágine inversionista que generaría tanto empleo que se eliminaría el desempleo y la pobreza. Lo único que falta es claridad y honestidad, ¿no? Hay que tener fe, el Perú va a salir muy rápido, mucho más rápido de lo que muchos se imaginan, y hay que mantener el buen ánimo. Bueno, sí, eso, sobre todo, mantener el buen ánimo a pesar de la terrible circunstancia que atravesamos. Para terminar, quiero agradecerles, Fernando, Javier, José. Ha sido muy interesante escuchar sus opiniones.
Creo que el país necesita nuevos liderazgos y bueno, para eso están los partidos políticos. Pero esto es algo que se gana, ¿no es cierto? No es que necesitamos un sistema de partidos políticos y ya, santa palabra. Bueno, los partidos políticos hay que estructurarlos, militar, invertir tiempo, dedicar su vida, como conozco a tantas personas cercanas a mí, que dedicaron su vida entera a los partidos políticos, a su partido político. Entonces eso no es pues gratuito, no es café instantáneo tampoco. Yo diría, para terminar, por último, que es necesario formar a las nuevas generaciones, como te he escuchado decir a ti, José, en varias ocasiones, con sólidos valores éticos y morales. Y eso toma mucho tiempo, pero es un trabajo que es un reto insalvable. Hay que hacerlo. No se puede dejar de lado. Por otro lado, el financiamiento privado es urgente que se legalice, porque el financiamiento ilegal ha capturado el mercado de las campañas políticas y lo que se ha originado es una política que está pues en manos de intereses ilegales, por decirlo suavemente, o mafias. Las alianzas son necesarias, habría que bajarle la valla. Y por último, un tema importante para el debate en las próximas elecciones debería ser pues el estatismo, ¿no? Tenemos empresas públicas como Sedapal, como Corpac y tantas otras que no sirven para nada y debiéramos ver cómo salimos de este embrollo. Bueno, creo que hay luz al final del túnel. Totalmente. Y tenemos que tener la voluntad de seguir adelante. Muchas gracias. Buenas noches.